Muy buenos días a todos y todas. En esta clase continuaremos estudiando isomería de compuestos orgánicos. En la clase anterior comenzamos a ver la clasificación de isómeros y estudiamos a los isómeros estructurales o constitucionales, dentro de los cuales se encontraban los isómeros de cadena, posición y de función. Y también estudiamos a los isómeros espaciales haciendo hincapié en los isómeros conformacionales. En esta clase haremos particular hincapié en los isómeros configuracionales. ¿Qué entendíamos por isomería espacial o estereoisomería? Ahí llamamos isómeros espaciales o estereoisómeros a aquellos compuestos que poseen la misma fórmula molecular, poseen la misma conectividad entre sus átomos, pero se diferencian en la disposición u orientación espacial de los átomos en relación a algún centro en particular. Estos isómeros pueden ser conformacionales, los que se pueden interconvertir por rotación de enlace sigma, que son los que estudiamos en la clase anterior, y los configuracionales, que no pueden interconvertirse mediante giros o rotación de uniones sigma. Y pueden subclasificarse en dos familias: isómeros geométricos o cis-trans y los isómeros ópticos. Comencemos por los primeros de ellos. Los isómeros geométricos son, según la IUPAC, el tipo de isómeros configuracionales que se presentan en alquenos y cicloalcanos o análogos heterocíclicos que difieren en la posición de un átomo o grupo de átomos respecto a un plano de referencia. Por ejemplo, en relación a un plano formado por un doble enlace carbono-carbono o a un plano definido por la presencia de un ciclo. Según la IUPAC, los isómeros cis son aquellos que presentan los grupos de un mismo lado respecto de ese plano de referencia, mientras que los trans tendrán a los grupos en lados opuestos respecto a su plano de referencia. ¿Sí? En alquenos existe este tipo de isomería cuando cada átomo de carbono que participa del doble enlace se conecta a dos sustituyentes diferentes. Esto es consecuencia del impedimento de la rotación del enlace carbono-carbono debido a la presencia del orbital pi. ¿Sí? La formación de un orbital pi como consecuencia del solapamiento de orbitales p paralelos y consecutivos da lugar a que la unión sigma que forma los enlaces carbono-carbono no pueda rotar libremente. Para que esa unión pueda rotar, debe romperse el enlace pi, es decir, se debe romper el solapamiento de orbitales p, de manera tal de liberar la unión sigma, generar la rotación y modificar la posición relativa de los sustituyentes en el espacio. Se utiliza la notación cis-trans cuando ambos átomos de carbono que participan del doble enlace están unidos a dos sustituyentes iguales, en general hidrógeno. ¿Qué significa esto? Que la isomería cis-trans la vamos a tener cuando al menos uno de los dos átomos de carbono que participan de la unión están conectados a un hidrógeno. En el primer caso, el buteno, el 1-buteno, no presenta isomería cis-trans debido a que los dos átomos de carbono del carbono 1, los dos sustituyentes conectados al carbono 1 son átomos de hidrógeno. Por lo tanto, no hay manera de disponerlos, no existe isomería cis-trans en torno a este doble enlace carbono-carbono. En cambio, a partir del 2-buteno, cuando cambia la posición del doble enlace en la cadena, tendremos la posibilidad de tener los hidrógenos de un mismo lado respecto al plano que corta al doble enlace por la mitad, o de lados opuestos. ¿Sí? En el caso de que los dos hidrógenos estén del mismo lado, estaremos en presencia del isómero cis, mientras que si están de lados opuestos estaremos en presencia del isómero trans. Y eso se indica en el nombre agregando la palabra cis o la palabra trans para indicar la configuración de ese doble enlace carbono-carbono. Y esos dos compuestos tendrán propiedades físicas y químicas diferentes. Bueno, entonces, en el caso de los isómeros geométricos de alquenos, se observa que poseen diferentes propiedades físicas, químicas y biológicas. Analicemos qué ocurre, por ejemplo, en el caso del transbuteno y el cisbuteno. El trans 2-buteno
Se caracteriza por tener un momento dipolar molecular igual a cero, debido a que los pequeños momentos dipolares de enlace carbono-carbono que se generan entre el carbono sp3 y el carbono sp2, que es más electronegativo, se cancelan y por ende eso se traduce en un menor punto de ebullición, de 0,9 grados centígrados. En cambio, en el cisbuteno, esos momentos dipolares de enlace no se cancelan, se suman, dando un momento dipolar molecular distinto de cero, y eso se traduce, pequeño, que se traduce en un punto de ebullición mayor, de cerca de 4 grados Celsius. En el caso del trans 1,4 dicloreteno, las uniones carbono-cloro tendrán un momento dipolar de enlace neto en dirección al cloro, que en el caso del isómero con configuración trans dará un momento dipolar resultante de cero, debido a que la sumatoria vectorial dará como consecuencia la cancelación de esos vectores. En cambio, en el compuesto de configuración cis, los vectores se sumarán dando un momento dipolar de 2,95 dBi, y eso se traducirá en que el punto de ebullición del primer compuesto será menor, de 47,5 grados, respecto al del segundo, que es de 60,3, debido a que en el primer caso solo podrán establecerse interacciones de London, debido a que la molécula es no polar, mientras que en el segundo caso la molécula es polar y por lo tanto podrán establecerse interacciones dipolo-dipolo. Y finalmente tenemos el caso del ácido fumárico y el ácido maleico, que son los dos ácidos butanedioico, ¿sí?, que tienen un doble enlace, y dos ácidos carboxílicos en sus extremos, que se caracterizan por tener una configuración trans en el primer caso o cis en el segundo, ¿sí? La capacidad de establecer grupos, interacciones puente de hidrógeno entre los dos carboxilos cuando la configuración es cis, en el caso del ácido maleico, da lugar a que el punto de fusión sea menor al punto de fusión que se verifica para el ácido fumárico, y además se observa que el primero, que está presente en mayor ocurrencia de la naturaleza, es un metabolito secundario, es un metabolito primario, es esencial y participa del metabolismo en la mayor parte de los seres vivos, mientras que el segundo es menos ubicuo y es tóxico e irritante, es decir, que cambian notablemente sus propiedades biológicas. Algo importante de los alquenos con configuración cis-trans es que pueden interconvertirse en ausencia de reactivos solo cuando la molécula absorbe energía en forma de luz o energía térmica, ¿sí? Por ejemplo, el cis-2-buteno, el cis-2-penteno puede isomerizarse, puede transformarse, pasar de la configuración cis a trans cuando se calienta a más de 180 grados o en presencia de luz UV. ¿Sí? Este proceso no es una interconversión de tipo física, no es una transformación física, sino que es un proceso químico, debido a que da lugar a la formación de una nueva sustancia química. Entonces, ¿qué ocurre si no existen átomos de hidrógeno conectados a cada uno de los átomos de carbono que forman parte del doble enlace? Veamos este ejemplo. Tenemos una molécula, un dieno, en el cual tenemos dos dobles enlaces, carbono-carbono. El primero no presenta isomería cis-trans, debido a que el carbono del extremo presenta dos sustituyentes iguales, pero este carbono, este doble enlace con isomería cis-trans, no puede asignarse si es cis o trans, debido a que el segundo átomo de este carbono que está aquí no está conectado al menos a un hidrógeno. Entonces, en ese caso debemos utilizar otra notación, que es la notación Z, para indicar la configuración de cada isómero. Para ello debemos asignar prioridades a los sustituyentes enlazados a cada átomo de carbono que participa del doble enlace, y esas prioridades se van a asignar utilizando las reglas generadas por tres químicos que son Kahn, Ingolick, Prelog, o regla ZIP. Estas reglas, conocidas como reglas ZIP o reglas de Kahn, Ingolick, Prelog, establece que el primer criterio que se debe tener en cuenta para poder asignar la prioridad es el número atómico, el Z. Cuando un átomo tenga mayor Z, tendrá mayor número de prioridad o mayor prioridad respecto de otro. Por lo tanto, en este caso, si tenemos a un átomo de oxígeno que tiene Z8, tendrá mayor prioridad que el nitrógeno, que tiene Z7, que a su vez tiene mayor
prioridad que el carbono, que tiene Z6, y a su vez tendrá mayor prioridad que el hidrógeno, que tiene Z igual a 1. Si los dos átomos tienen el mismo Z, pero son isótopos del mismo elemento, y lo que varía es la masa atómica, se desempata teniendo en cuenta ese criterio, ¿no? Es decir, el número másico. Entonces, si tengo carbono 12, tendrá mayor prioridad que el carbono 14 tendrá mayor prioridad que el carbono 12. Cuando el Z empata, y no podemos desempatar por número atómico, debemos comparar los átomos de los grupos que se alejan cada vez más del estereocentro, es decir, del átomo de carbono que estemos analizando, hasta que existe un desempate. Si aparecen enlaces múltiples, dobles o triples, se considera que los átomos implicados en cada unión se encuentran duplicados o triplicados respectivamente. Y lo que hacemos es un desdoblamiento del enlace, es decir, que si tenemos una unión doble carbono-carbono, se considera que el enlace, que el carbono que estamos analizando está conectado a dos átomos de carbono, y en el caso de que tuviéramos una unión carbono-nitrógeno triple, consideramos que el carbono está enlazado individualmente mediante enlaces simples a 3 átomos de nitrógeno. Bien, entonces asignemos prioridades utilizando las reglas de Kahn, Ingold y Prelog para el ejemplo que habíamos visto anteriormente. El carbono de la izquierda, que es el carbono en azul, está conectado a dos grupos, a un grupo metilo y un hidrógeno. En el caso del metilo tenemos un carbono con Z igual a 6, el hidrógeno tiene Z igual a 1. Como el carbono tiene mayor Z, se le asigna la prioridad 1, el hidrógeno la prioridad 2. En cambio, el carbono de la derecha, el rojo, está conectado a dos carbonos. El Z empata, por lo tanto debemos movernos un enlace más en cada dirección. El carbono está conectado a 3 hidrógenos. Los ordenamos en este caso por Z, cada hidrógeno tiene el mismo Z, Z igual a 1, y en el carbono de abajo tenemos un doble enlace carbono-carbono que equivale a tener a dos átomos de carbono conectados a ese carbono y a un átomo de hidrógeno. Si ordenamos por Z decreciente, vemos dos carbonos y un hidrógeno. Si comparamos las dos series, vemos que el carbono tiene mayor Z que el hidrógeno, por lo tanto, podemos desempatar a partir del segundo átomo de carbono, ¿no? Y asignar la prioridad 1 al sustituyente que se encuentra aquí abajo, ¿sí? Si los átomos o grupos de átomos de mayor prioridad están del mismo lado del doble enlace, le asignamos la configuración Z, ¿sí? La que equivaldría a la configuración cis. Esa Z proviene del alemán zusammen, que significa juntos. Si en cambio están enfrentados, es decir, en lados opuestos respecto al doble enlace, como ocurre en este ejemplo, se le asigna la configuración E del alemán entgegen, que significa opuestos. Entonces, para asignar el nombre IUPAC debemos indicar delante del nombre IUPAC la letra que indica la configuración. Esa letra se conoce como descriptor de la configuración. Si eventualmente hubiera más de dos dobles enlaces con configuración, deberíamos indicarlos delante, separados por comas y en orden numérico, teniendo en cuenta la numeración de la cadena principal. ¿Sí? En este caso, la cadena es carbono 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Es un pentadieno en la posición, el doble enlace en la posición 1 y 3, y un metilo en la posición 3. O sea, 3-metil pentadieno o 3-metil 1,3 pentadieno o 3-metil penta 1,3 dieno, como está indicado en este caso. Analicemos algunos ejemplos, ¿sí? Tenemos en la primera molécula nuevamente hidrógeno metilo, prioridad 1 tendrá el metilo frente al hidrógeno, y en este caso tenemos dos unidades de un carbono que está conectado a un carbono, hay empate. Nos movemos un enlace, nos encontramos nuevamente con carbono, hay empate, pero este carbono está conectado a cloro y a dos átomos de hidrógeno, mientras que el carbono de abajo está conectado a un carbono y a dos hidrógenos. Si comparamos el Z del primer átomo, desempatamos con el Z del cloro, que es mayor al del carbono, y por lo tanto asignamos prioridad 1 al sustituyente de arriba y prioridad 2 al sustituyente de abajo. En este caso el nombre será Z. La cadena principal es 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Es un hexeno. Entonces será Z. En la posición 3 tenemos el sustituyente 2-clorometil, hex 2-eno. ¿Sí?
Analicemos el segundo caso. Tenemos los dos sustituyentes iguales en el primer carbono, metilo e hidrógeno, prioridad 1 el metilo. En este segundo carbono, que es el carbono 3 de la cadena principal, el carbono 3 está conectado a un carbono que está conectado a su vez a un carbono y a dos hidrógenos. Mientras que el carbono abajo, que empata con ese primer carbono, está conectado a dos carbonos y a un hidrógeno. Entonces, como en la segunda posición podemos desempatar debido a que hay carbono y este carbono está conectado a más carbonos que el carbono de arriba, asignamos la prioridad 1 al sustituyente de abajo y la prioridad 2 al sustituyente de arriba. Entonces, en este caso, la configuración es E y no Z. ¿Sí? Este es el E3, 2-cloretil, 4-metil, X2N. En la molécula que aparece aquí a la derecha, nuevamente las prioridades, tenemos el compuesto con los mismos sustituyentes que en este compuesto de aquí, con la diferencia de que cambian la posición de estos dos grupos, se intercambia el hidrógeno por metilo, por lo tanto lo que cambia es la configuración del compuesto. En vez de ser el E, pasa a ser el Z y el nombre IUPAC es el mismo. En este caso tenemos los dos isómeros geométricos del mismo compuesto. ¿Sí? Y aquí abajo tenemos tres compuestos que son el hexa 2,4 dieno, donde va cambiando la configuración de esos dobles enlaces carbono-carbono. Tenemos el compuesto de configuración ZZ, EE y ZE, que son las tres posibles configuraciones para cada uno de esos dobles enlaces. El EZ es equivalente al ZE, por lo tanto, en un compuesto de estas características que posee cierta simetría, solamente tendremos esas tres configuraciones posibles. ¿Sí? Tendremos el primer isómero, que es el 2Z4Z 2,4 hexadieno, el 2E4E 2,4 hexadieno y el 2E4Z 2,4 hexadieno. Tengamos en cuenta que el último ejemplo, la cadena es simétrica, por lo tanto podemos numerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Podríamos numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 o al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ese caso, si numeramos de derecha a izquierda, quedaría el carbono, el doble enlace con configuración Z en la posición 2 y el E en la posición 4. El desempate lo hacemos numéricamente asignando la menor numeración a la configuración E en este caso. Y finalmente tenemos isómeros geométricos de compuestos cíclicos. Acá vemos algunos ejemplos donde los grupos podrán estar orientados hacia el mismo lado respecto al plano generado por el doble enlace, por la estructura cíclica de la cadena principal, o estarán orientados en lados opuestos. En el primer caso tenemos un isómero de configuración cis, que es el cis 1,2 dimetilciclopropano. En el segundo caso tenemos el compuesto trans, debido a que el cloro y el oxidro están de lados opuestos, el trans 4-clorociclohexan 1-ol. En este caso tenemos un compuesto en una proyección que se denomina proyección de Howard, donde se muestra a estos átomos del anillo de ciclopropano hacia afuera del plano y esto más atrás. Y el grupo metilo y el átomo de cloro están en configuración trans. Este es el trans 1-cloro 3-metilciclobutano. Luego tenemos dos compuestos que se denominan decalina, ¿sí? Que son dos compuestos bicíclicos de dos anillos fusionados que comparten un enlace, donde los átomos de hidrógeno están los dos orientados hacia atrás, hacia el mismo lado, o sea, la cis-decalina y la trans-decalina, cuando los hidrógenos están orientados hacia los opuestos. Y finalmente tenemos un ejemplo de un compuesto, un ciclo trisustituido, en el cual tenemos que tomar a un sustituyente como referencia. En este caso indicamos 1R para indicar que el sustituyente de la posición 1 es la referencia, y luego tenemos que analizar cómo están ubicados los demás sustituyentes en relación a esa referencia.
El sustituyente a la posición 3 está en una configuración cis respecto a la referencia del carbono 1, por lo tanto se indica 3C minúscula para indicar que están en cis. Y el compuesto y el metilo en la posición 5 también está en cis respecto a la referencia, por lo tanto también se indica con una C minúscula para indicar que la configuración es cis y no trans. Entonces este es el compuesto 1R, 3C, 5C, 1,3,5 trimetilciclohexano. Debemos tener cuidado con la isomería óptica de compuestos cíclicos debido a que justamente, además de haber isomerías geométricas, podremos tener otro tipo de isomería, ¿sí? Esto lo veremos más adelante. Entonces comencemos ahora a estudiar a los isómeros ópticos, que es la otra gran subfamilia de isómeros configuracionales. ¿Qué denominamos como isómeros ópticos o como isomería óptica? La isomería óptica es un tipo de estereoisomería configuracional que está presente en todo compuesto que no presenta simetría interna. Este tipo de compuestos se caracteriza por presentar actividad óptica, es decir, que son ópticamente activos, y puede darse en compuestos con carbonos quirales, atropisómeros, alenos, entre otros, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en el primer caso, en el caso de compuestos con carbonos quirales, y hacia el final de la clase analizaremos los últimos dos. Entonces, ¿qué entendemos por asimetría? Bueno, cuando en química y en química orgánica una molécula es asimétrica o quiral, si no puede superponerse su imagen si esa molécula no puede superponerse con su imagen especular. Para que sea simétrica debe carecer de elementos de simetría interna, ¿sí? Y esta propiedad, conocida como quiralidad, es responsable de que este tipo de sustancias presenten actividad óptica. La palabra quiralidad y quiral provienen del griego kier o keiros, que significa mano en griego, ¿sí? Las manos, la mano izquierda y la mano derecha, son entre sí imágenes especulares que no se pueden superponer. Si nosotros damos, en vez de, si superponemos nuestras palmas una encima de la otra, vemos que nuestros dedos no coinciden, ¿sí? El dedo, si hacemos esa superposición, intentamos superponer las dos palmas, en la mano derecha y la mano izquierda, el pulgar de la mano derecha, ¿sí? Se superpondrá con el dedo meñique de la mano izquierda. Por lo tanto, decimos que no son superponibles porque los dedos de una mano no van a coincidir con los dedos de la otra. ¿Qué elementos de simetría molecular podemos analizar? Bueno, existen varios. Existen los ejes de simetría que se denominan C o CN, que son ejes a través de los cuales la molécula puede girar una determinada cantidad de grados para volver a una misma posición relativa de los átomos. Un centro de simetría, que es un punto de la molécula en la cual los átomos equivalentes se encuentran equidistantes de ese punto. Pero vamos a tomar particular recaudo con los que se denominan planos de simetría o planos especulares, que los llamamos sigma, que es un plano que corta la molécula por la mitad, de modo tal que esas dos mitades son imágenes especulares una de la otra, ¿sí? Analicemos los ejemplos que se muestran aquí abajo. En la primera molécula, el metano presenta 4 planos de simetría interna que están definidos por 3 puntos. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de carbono. Aquí se muestra este plano que atraviesa estos 3 átomos, hidrógeno, carbono y hidrógeno, y que genera 2 porciones de la molécula, que son una la imagen especular de la otra, que en este caso tienen un hidrógeno de un lado y un hidrógeno del otro. Podemos definir para cada uno de los planos hidrógeno, carbono, hidrógeno, un plano de simetría diferente y por lo tanto tenemos en total 4 ejes planos de simetría interna. En la molécula que se muestra al lado, el clorometano, sustituimos un átomo de hidrógeno por un átomo de cloro y podremos definir planos de simetría definidos por el átomo de cloro, el átomo de carbono y uno de los átomos de hidrógeno. En total tendremos 3 ejes de simetría o 3 planos de simetría que pasarán por cada uno de los átomos de hidrógeno y harán que la molécula se pueda cortar en 2 mitades que son una de la imagen especular de la otra.
En el siguiente caso, el diclorometano, tenemos dos planos de simetría, uno que pasa por los átomos de carbono, por el átomo de carbono y los dos átomos de cloro, que es este plano que se muestra aquí, y otro que contiene a los dos átomos de hidrógeno y el átomo de carbono, que es perpendicular al plano anterior, ¿sí? Esos dos planos nuevamente son planos de simetría interno porque cortan a la molécula en dos porciones que son una la imagen especular de la otra, ¿sí? Luego tenemos el caso del bromoclorometano, en la cual tenemos dos átomos de hidrógeno conectados al carbono y dos átomos de halógeno diferentes entre sí. Podemos definir un único plano de simetría interna que atraviesa, digamos que contiene a los dos átomos de halógeno y al carbono y que deja a cada uno de los átomos de hidrógeno orientados hacia cada uno de los lados de ese plano de simetría. Y por último, tenemos un carbono tetrasustituido con 4 sustituyentes diferentes, como es el caso del bromoclorofluorometano, en el cual tenemos un átomo de hidrógeno, uno de hidrógeno, uno de cloro, uno de flúor y uno de bromo, que no presenta plano de simetría interna. Entonces, en los primeros casos tendremos 4 moléculas que son simétricas por presentar planos de simetría interna y serán aquirales o no quirales, mientras que la última molécula será asimétrica porque no presenta elementos de simetría interna y por lo tanto será quiral. Entonces, ¿a qué llamamos carbonos quirales o carbonos asimétricos? Un átomo de carbono quiral, asimétrico o carbono asterisco o carbono estrella es cualquier átomo de carbono conectado a 4 sustituyentes o grupos de átomos diferentes, ¿sí? En este caso tenemos un carbono que va a ser un carbono sp3 tetraédrico conectado a 4 sustituyentes diferentes, que por lo tanto, en el caso de tener un solo átomo de carbono, esa molécula presentará, un solo átomo de carbono quiral, presentará una imagen especular que no es superponible. Analicemos algunos conceptos que son similares al de carbono quiral, pero que son ligeramente diferentes. Existe otro concepto que es el concepto de centro quiral o de centro de quiralidad, que es definido por la IUPAC como cualquier átomo que se encuentra conectado a 4 ligandos o sustituyentes diferentes, ¿sí? Esto es importante porque además del carbono, a pesar de que existen carbonos asimétricos, existen otros tipos de átomos como los átomos de nitrógeno, átomos de fósforo, que pueden tener 4 sustituyentes diferentes. En este caso tenemos un ion amonio cuaternario que tiene 4 grupos alquilos diferentes y por lo tanto presenta quiralidad. En este caso los dos átomos, tanto el de carbono como el de nitrógeno, son centros quirales, ¿sí? Y además existe otra definición que es la de centro estereogénico o estereocentro, que es cualquier átomo en el cual el intercambio de dos sustituyentes da origen a un nuevo estereoisómero configuracional. Los centros quirales y los carbonos quirales son estereocentros debido a que si nosotros intercambiamos dos sustituyentes, transformamos un compuesto quiral en otro, pero además incluimos dentro de centro estereogénico o estereocentro a los carbonos que participan de las uniones carbono-carbono dobles, debido a que si nosotros intercambiamos dos sustituyentes, como en esta molécula, en el 2-buteno, de lugar transformamos un isómero cis en uno trans. ¿Cuándo un compuesto va a ser quiral? Bueno, podemos realizar ciertas generalizaciones, aunque esto es válido para no todos los casos. Si un compuesto no tiene carbonos asimétricos, por lo general el compuesto es aquiral. Existen excepciones, como es el caso de los atropisómeros y alenos que veremos hacia el final de la clase. Si en cambio un compuesto tiene un único carbono asimétrico, un único carbono quiral, ese compuesto va a ser quiral. Eso es válido siempre. Siempre que tengamos un compuesto con un solo carbono quiral, el compuesto va a ser quiral, va a ser asimétrico. Y si el compuesto tiene más de un carbono asimétrico, en general va a ser quiral, aunque hay excepciones en que no. Entonces, el compuesto puede ser quiral o no, dependiendo siempre de que existan o no planos de simetría internos, ¿no? Es importante que recordemos que la última prueba de la quiralidad siempre es que la imagen especular de la molécula sea igual o no. ¿Sí? El compuesto va a ser quiral cuando la imagen especular es diferente
a la molécula que estamos analizando. Si la imagen especular se superpone, es la misma molécula. Si la imagen especular es no superponible, estamos hablando de que hay existencia de quiralidad. O en otras palabras, para que exista quiralidad, para que el compuesto sea quiral, no deben existir planos de simetría especular interna. Si existen planos de simetría interna, el compuesto es simétrico y por lo tanto no será quiral. Entonces hay una característica que es exclusiva de este tipo de compuestos, que es la que llamamos actividad óptica, ¿sí? Cuando nosotros analizamos un haz de luz ordinario, un haz de luz común, esa luz está formada por un conjunto infinito de ondas electromagnéticas que oscilan en un número infinito de planos que son en ángulos rectos respecto a la dirección en la que viaja ese haz de luz. Ahora, cuando ese haz de luz se hace pasar por un dispositivo particular denominado polarizador, ¿sí? Un polarizador cuenta con una serie de rendijas por la cual la luz se hace pasar. Lo que ocurre es que las ondas de luz que pasan, que oscilan en un único plano, pasan a través de él y se dice que la luz polarizada va a estar polarizada en un único plano. Todas las demás ondas electromagnéticas van a quedar bloqueadas, van a ser excluidas y por lo tanto se obtiene un rayo o un haz de luz polarizada. Un físico francés, Jean-Baptiste Biot, descubrió que cuando la luz polarizada, el haz de luz polarizada incide sobre una muestra que contiene determinadas moléculas orgánicas, se rota el plano de la luz polarizada, ¿sí? A las sustancias orgánicas que rotan el plano de la luz polarizada se las denomina como ópticamente activas. Esto no es exclusivo de las sustancias orgánicas, también existen algunos compuestos inorgánicos que presentan este tipo de actividad, ¿sí? Pero es particularmente característico de compuestos que presentan quiralidad, ¿sí? La cantidad de rotación la vamos a poder medir con este tipo de instrumento que es un polarímetro, ¿sí? Un polarímetro cuenta con una fuente de luz que generalmente es una lámpara de sodio que emite luz en todas las direcciones y sentidos, un polarizador que filtra un determinado plano de luz que pasa por o incide por un lugar donde va a estar la muestra, ¿sí? Un tubo de ensayo que contiene una solución de compuestos orgánicos y finalmente tendremos un analizador en el cual podremos medir el ángulo de desplazamiento de la luz polarizada. Entonces, el polarizador nos va a permitir determinar el ángulo de rotación, es decir, cuánto se desvía el plano de la luz polarizada respecto a un plano de referencia, pero también podemos determinar el sentido de esa rotación, ¿sí? Desde la perspectiva del observador, si uno mira directamente al analizador, algunas moléculas ópticamente activas rotan la luz polarizada hacia la izquierda o en sentido antihorario. Y se dice que en ese caso las moléculas son levorotatorias o levógiras, mientras que si la rotan en dirección contraria hacia la derecha o en sentido horario, en sentido de las agujas de reloj, se dice que las moléculas son dextrorotatorias o dextrógiras, ¿sí? Esta es una característica particular de todos los compuestos que sean quirales, es decir, que no presenten planos de simetría interna a nivel molecular, ¿sí? Y algo que es sumamente importante es que esta actividad óptica solo puede determinarse experimentalmente utilizando un polarímetro. Por convención se le asigna a la rotación a la izquierda o en sentido antihorario un signo menos o un signo negativo, mientras que se le asigna un signo positivo o un signo más cuando la rotación se da hacia la derecha. A este tipo de configuración se la denomina configuración relativa, justamente porque se toma como referencia el plano de referencia de la luz polarizada que que pasa por el polarímetro en ausencia de una solución que desplace ese plano. Entonces aquí vemos dos ejemplos. Tenemos la morfina, que es levógira, que desplaza el plano de la luz polarizada en sentido antihorario hacia la izquierda, mientras que el ácido láctico natural desplaza el plano de la luz polarizada hacia la derecha y por lo tanto es dextrógiro. ¿Qué es la enantiomería? Bueno, la enantiomería es una característica que se da en ciertas moléculas cuando las estructuras de los compuestos que estamos analizando son imágenes especulares entre sí, pero que no se pueden superponer.
En ese caso estamos en presencia de un par de compuestos que entre sí se denominan enantiómeros, ¿sí? Enantio significa opuesto. Estos compuestos se caracterizan por tener las mismas propiedades físicas y químicas, pero distinta actividad óptica y biológica. Vamos a ver algún ejemplo, vamos a ver el caso del 2-butanol. ¿Sí? El 2-butanol presenta existen dos moléculas que se llaman 2-butanol, dos compuestos diferentes, uno que tiene este tipo de molécula y otro que presenta este tipo de moléculas. Si vemos estos dos compuestos son imágenes especulares, pero no son superponibles. A ver, tratemos de ver por qué. Si nosotros giramos a la molécula de la derecha a través de este eje que corta el carbono quiral, el carbono 2 del 2-butanol es quiral porque está conectado a 4 sustituyentes diferentes, metilo, etilo, hidrógeno y oxidrilo, vemos que al hacer ese giro, el grupo metilo podría superponerse con el grupo metilo, el grupo etilo puede superponerse con el grupo etilo, sin embargo, hay dos sustituyentes, oxidrilo e hidrógeno, que no se superponen, ¿sí? Debido a que en este caso, en esta molécula de la derecha, al rotarla, me queda el oxidrilo hacia atrás, mientras que hacia atrás en esta molécula de la izquierda está hacia el hidrógeno hacia atrás, y el oxidrilo y el hidrógeno aquí está hacia adelante, mientras que aquí está hacia adelante el oxidrilo. Entonces, este par de compuestos son estos que se muestran aquí, son entre sí enantiómeros. Estas son dos maneras de representar a la misma molécula que la rotamos en el espacio a través de un giro en torno a este eje que atraviesa el carbono quiral. Y esos dos compuestos son diferentes, pero tenemos que nombrarlos de alguna manera. No podemos nombrarlos como 2-butanol debido a que existe ambigüedad. Entonces, en estos casos, para poder diferenciar a esos dos enantiómeros, tenemos que hacer uso de la configuración absoluta. ¿Podríamos usar la configuración relativa? Sí. Cada uno de esos compuestos tendría una actividad óptica diferente, por lo tanto podríamos identificarlo con su actividad óptica. Sin embargo, hay otra manera de hacerlo teniendo en cuenta la distribución espacial de los átomos en torno al carbono quiral, que es lo que denominamos la configuración absoluta, y para lo cual debemos seguir algunos pasos. En primer lugar, tenemos que asignar prioridades a los 4 sustituyentes usando las reglas de Kahn, Ingold y Prelog, es decir, las reglas SIP. Entonces, si tenemos esta molécula, el sustituyente de prioridad 1 es el oxidrilo, que tiene el oxígeno, que tiene mayor Z que los carbonos, y el hidrógeno será el de menor prioridad, que tiene Z1. Entre los dos carbonos, el carbono que está conectado a un carbono y dos hidrógenos tendrá mayor prioridad el carbono que está unido a 3 átomos de hidrógeno, por lo tanto las prioridades serán 1, 2, 3 y 4. En segundo lugar, las reglas establecen que debemos rotar a la molécula de manera tal de ocultar al grupo de menor prioridad, en este caso el hidrógeno, detrás del átomo de carbono quiral. Y por último, debemos conectar o dibujar una flecha curva que conecta a los sustituyentes desde prioridad 1 hasta la prioridad 3, pasando por el grupo de prioridad 2. Es decir, conectar el grupo de prioridad 1 con el de prioridad 2 y el de prioridad 2 con prioridad 3. Por lo tanto, tenemos que partir del enlace del sustituyente de prioridad 1 hacia el 2, del 2 hacia el 3, y determinar en qué sentido se da el giro que determina esa flecha. Si el giro se da en sentido horario, es decir, hacia la derecha, la configuración será R. Esa R proviene de rectus, que es derecha en latín. Si el sentido fuera antihorario, hacia la izquierda, o en sentido contrario a las agujas del reloj, la configuración sería S por sinister, que en latín significa izquierda. En este caso, la configuración que asignamos es la configuración R, por lo tanto, estaremos en presencia del R-butan-2-sol. Indicamos nuevamente ese descriptor de configuración, lo indicamos entre paréntesis delante del nombre separado por un guión o por un espacio. Entonces, ¿qué ocurre si el sustituyente de menor prioridad queda hacia adelante en vez de quedar hacia atrás, como establecen las reglas UPAC? Bueno, si el sustituyente de menor prioridad queda orientado hacia atrás, hacia adelante, tenemos que ver de qué manera lo podemos solventar. En este caso, en esta molécula, vemos que el hidrógeno está hacia atrás, las prioridades son 1, 2 y 3. Nuevamente, la configuración podemos asignarla directamente porque el hidrógeno ya está hacia atrás.
el giro es antihorario, por lo tanto la configuración en este caso es S. Ahora, si nosotros tenemos el S-butanol, el S-butandosol, que es el enantiómero del R-butandosol. Si hacemos un giro a la misma molécula, ahora el hidrógeno va a quedar hacia adelante. Y si asignamos las prioridades y hacemos el giro nos da horario, debido a que el hidrógeno está hacia adelante, y eso correspondería a una configuración R. Sin embargo, sabemos que no es R, ¿por qué? Porque el hidrógeno, justamente, que es el grupo de menor prioridad, no está hacia atrás como me indican las reglas. Y por lo tanto, si el giro da en sentido horario, pero el hidrógeno está hacia adelante, tenemos que asignar la configuración contraria a las que nos determine ese giro. Entonces, si el grupo de menor prioridad 4 queda hacia adelante, se asigna la configuración contraria a la que corresponde para el giro. En este sentido, el giro es horario, por lo tanto la configuración debería ser R, pero como el hidrógeno está hacia adelante, en realidad la configuración es S, ¿sí? Que es lo que pudimos determinar en la molécula con la disposición de sus grupos de manera adecuada, es decir, con el hidrógeno orientado hacia atrás. Tener a la molécula en la disposición de la derecha sería equivalente a tener que mirar la molécula de atrás, es decir, que si el grupo de menor prioridad queda hacia adelante, deberíamos tener que observar a la molécula desde atrás para poder tener al hidrógeno orientado detrás del carbono quiral. Entonces, ¿qué ocurre con la configuración absoluta de dos enantiómeros? Si los compuestos poseen un solo átomo de carbono quiral, un enantiómero será el de configuración R y el otro va a ser el de configuración S, ¿sí? En este caso tenemos los dos enantiómeros del butanol, tenemos el R-butanol y el S2-butanol, que cambian solo en la configuración de ese carbono quiral. Uno es el de configuración R y otro es el de configuración absoluta S, ¿sí? Ambos tienen el mismo nombre IUPAC, con excepción del descriptor de la configuración R o S, que se coloca delante del nombre. Si existe más de un carbono quiral, vamos a tener que indicar la configuración de cada uno de ellos en ese descriptor de la configuración delante del nombre IUPAC, ordenando numéricamente. Ahora después, más adelante, vamos a ver algunos ejemplos. En este caso tenemos entonces un par de enantiómeros que corresponden al isómero R y al isómero S. ¿Cómo va a ser la actividad óptica de los enantiómeros? Bueno, aquí definimos la actividad óptica, la podemos describir mediante una propiedad macroscópica, que es la rotación específica, que se simboliza como la letra alfa encerrada entre corchetes, que se define como el ángulo de rotación, el cociente entre el ángulo de rotación observado en el polarímetro dividido la longitud de la celda, es decir, la distancia recorrida por el haz de luz polarizada, por la concentración del compuesto expresada en gramos por mililitro, ¿sí? En el caso del R y el S2-butanol, se observa experimentalmente que el primero es levógiro, es decir, el compuesto de configuración absoluta R, tiene una actividad levorotatoria o es levógiro, mientras que el S es dextrorotatorio o dextrógiro. En particular se observa que el R tiene una actividad de una rotación específica de menos 13,5 grados, mientras que el S tiene una actividad específica, una rotación específica de más 13,5 grados. Esto, el número 25 indica que la determinación se realiza a 25 grados y la D indica que tomamos del espectro de emisión del sodio solo la línea D, ¿sí? Eso es para indicar en qué condiciones se realizó la determinación de la actividad específica. ¿Qué es lo que se observa? Es que los dos enantiómeros van a tener un alfa que va a ser opuesto respecto de su enantiómero. Es decir que si un enantiómero tiene un alfa con un valor absoluto de 13,5 con signo negativo, el otro tendrá el mismo valor absoluto pero con el signo contrario, ¿sí? Esa es la particularidad que tienen los enantiómeros, que cada enantiómero va a tener una actividad óptica opuesta a la de su par, ¿sí? Entonces, la actividad rotatoria neta de una mezcla, si tuviéramos una mezcla de estas dos sustancias en solución, que podría ser solución acuosa, solución etanólica, la solución en algún solvente que no sea quiral para que no aporte actividad óptica a la mezcla, la actividad de esa mezcla va a ser el resultado de la sumatoria
de dos componentes, ¿sí? La actividad óptica, la actividad rotatoria específica del isómero R por su porcentaje en la mezcla, más la actividad rotatoria específica del isómero S por el porcentaje del isómero S en esa mezcla, ¿sí? Si tenemos una mezcla que está conformada por el 50% de ambos componentes, la actividad va a ser nula, ¿sí? Cuando tengamos una mezcla equimolar o 50-50 de dos enantiómeros, esa mezcla va a tener una actividad óptica igual a cero, y en ese caso particular estamos en presencia de un racemato o mezcla racémica. El estudio de los racematos o mezclas racémicas es sumamente importante porque en muchas reacciones químicas se obtienen pares de enantiómeros como producto de esa reacción, y por lo tanto esto es muy importante a la hora de hacer el estudio de el análisis de los productos de una reacción química en particular. ¿Qué ocurre con la actividad biológica? Bueno, debido a que todas las moléculas biológicas son quirales, pensemos que nuestro organismo y cualquier ser vivo está constituido por biomoléculas y macromoléculas que son de naturaleza quiral, los aminoácidos, los azúcares que forman parte de los polisacáridos, los aminoácidos que forman parte de las proteínas, los ácidos nucleicos, presentan carbonos quirales con una determinada configuración y existen en la naturaleza con una única configuración. Por lo tanto, cuando estemos en presencia de enantiómeros, cada uno de esos enantiómeros interactuará con las biomoléculas de una manera específica, o dicho de otra manera, existirá un cierto tipo de complementariedad entre cada uno de esos enantiómeros y las biomoléculas, de manera tal de que la actividad biológica resultante suele ser diferente para cada uno de los componentes de un par de enantiómeros. Veamos algunos ejemplos. En el caso del mentol, el mentol que se encuentra más abundantemente en la naturaleza es el menos mentol, el levógiro, que tiene propiedades anestésicas, sabor y olor a menta, mientras que el más mentol, el dextrógiro, también tiene un sabor similar, pero más tenue, suele ser artificial, tiene una ocurrencia en la naturaleza muy baja y no tiene actividad analgésica y anestésica. En cambio, tenemos otros compuestos como el ibuprofeno, que existe en el caso comercialmente en nuestro país, se vende como una mezcla de dos enantiómeros, el levógiro y el dextrógiro, que presentan un solo carbono quiral, a diferencia del mentol que tiene 1, 2, 3 carbonos quirales. El menos ibuprofeno, el levógiro, se caracteriza por no tener propiedades analgésicas y por participar en el mecanismo de lípidos convirtiéndose en triglicéridos. Es decir, que es reconocido por las lipasas, por las enzimas que participan del metabolismo de las grasas, y lo pueden incorporar a este compuesto, asimilar como si fuera un ácido graso. En cambio, el ibuprofeno dextrógiro o dextrorotatorio se caracteriza por tener propiedades analgésicas y por inhibir a un tipo de ciclooxigenasas que se conocen como COX, la ciclooxigenasa 1, que participan en la síntesis de prostaglandinas, y esto es lo que confiere a este compuesto su carácter antiinflamatorio y analgésico. Y finalmente les quería comentar un ejemplo que del caso de la talidomida, que es un sedante que se hizo de uso masivo en la década del 60, que se administraba a las embarazadas durante el primer trimestre para evitar las náuseas matinales. La talidomida existe como una mezcla de dos enantiómeros, el dextrógiro y el levógiro, debido a la configuración de ese carbono quiral, que puede ser R o S. Y lo que se observó era que el primero era el sedante, mientras que el segundo, el levógiro, era teratogénico. Es decir, que cuando las mujeres consumían durante el desarrollo, durante su embarazo, este compuesto, este isómero actuaba como un teratogénico, generando malformaciones en el feto en desarrollo. Y eso dio lugar a toda una generación de niños y niñas que nacieron con extremidades, tanto superiores como inferiores, más cortas, que se conocen como los niños de la talidomida, y es uno de los casos más paradigmáticos sobre el efecto de la quiralidad
en la salud humana debido a las deformaciones congénitas, a las deformaciones, perdón, producidas por quimioterápicos a causa de la configuración quiral, a la configuración absoluta de un único carbono en un compuesto químico. Ese compuesto, cuando se pudo evidenciar que era el responsable de la actividad teratogénica, fue sacado del mercado, pero bueno, tuvo toda una generación de personas que hoy tienen entre 50 y 60 años, padecen los efectos en su cuerpo del consumo de este sedante por parte de sus madres durante el periodo gestacional. Analicemos qué ocurre ahora con la quiralidad en compuestos cíclicos. Para determinar si una molécula es qué ocurre con las moléculas que son conformacionalmente móviles, para determinar si son ópticamente activas, tenemos que analizar las conformaciones más simétricas. Es decir, que no tenemos que analizar este tipo de estructuras, como la que estamos mostrando aquí de líneas, cuñas y iones, sino que tenemos que analizar las conformaciones que pueden presentar este tipo de compuestos, ¿no? En el caso del ciclohexano, para poder identificar los planos de simetría internos o de simetría especular, necesitamos analizar las conformaciones de silla o las conformaciones de bote, ¿sí? Que son las más simétricas. En el caso del 1,4 dimetilciclohexano con la configuración cis, esos carbonos no son quirales debido a que hay un plano de simetría que pasa por esos dos carbonos. Es decir, que podemos asumir que cada átomo de carbono está conectado a dos sustituyentes que son equivalentes entre sí, por lo tanto no son quirales, ¿sí? Eso lo podemos evidenciar con un único plano de simetría, la conformación de silla. Si observamos a la proyección de Newman a través de los carbonos 2 y 3 y 5 y 6, o en la conformación de bote que atraviesa esos enlaces al carbono 2, carbono 3, carbono 5, carbono 6, generando un plano de simetría que es el que se dibuja, que se muestra aquí con la línea punteada en azul, u otro plano de simetría que es el rojo que atraviesa los carbono 1 y carbono 4. Debido a que existen planos de simetría interno, en este caso podemos identificar al menos dos, el compuesto va a ser aquiral. No es quiral y tampoco presenta carbonos quirales, debido a que esos planos de simetría, uno de ellos, que es este que está aquí, el sigma que dibujamos en rojo, este que está aquí o este que está aquí, atraviesa justamente a los átomos de carbono que están conectados a más sustituyentes. ¿Qué ocurre ahora con el caso del cis 1,3 dimetilciclohexano? En este caso, este compuesto presenta dos carbonos quirales, ¿sí? Por lo tanto, ¿alcanza con llamarlo cis? No. Debemos asignar la configuración absoluta de cada uno de esos átomos de carbono. Y vamos a hacer eso. Entonces, el carbono, si agrandamos un poco la estructura y mostramos los hidrógenos que están conectados a cada uno de los átomos de carbono, veremos que el primer átomo de carbono, el que está acá indicado en rojo, está conectado a un hidrógeno que tendrá la prioridad 4, a un carbono que está unido a 3 hidrógenos, a dos carbonos que están unidos a más carbono, por lo tanto al metilo se le asigna la prioridad 3, y luego tendremos dos grupos de mayor prioridad que desempatan a partir de esta posición. Acá tengo carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, nos movemos un enlace más, tenemos carbono, hidrógeno 2, carbono que está conectado a dos hidrógenos y a un carbono, y este carbono que está conectado a dos carbonos y un hidrógeno. Como este carbono de aquí está conectado a más carbonos que este de aquí, todo este sustituyente tendrá prioridad 1 y todo este sustituyente tendrá prioridad 2. Si conectamos 1 con 2 y 2 con 3, el giro de esa flecha curva será horario, en el sentido de las agujas de reloj, la configuración va a ser R porque el hidrógeno está orientado hacia atrás del plano. Si hacemos lo mismo para el carbono de abajo, tendremos prioridad 1, 2, 3, el giro es antihorario y la configuración es S. Es decir, que este isómero cis del 1,3 dimetilciclohexano tienen en configuración 1R, 3S para los carbonos 1 y 3 respectivamente. Entonces, si analizamos
si giramos levemente a este ciclo y analizamos qué ocurre a través de los enlaces carbono 1, carbono 6, carbono 3, carbono 4, podemos dibujar una conformación de silla o de bote de este compuesto de manera tal de poder dibujar las proyecciones de Newman. Y eso es lo que vamos a hacer. Podríamos dibujar en total 3 proyecciones de Newman a través de los carbono 1 y 6 y 3 y 4, es decir, ocultar los enlaces que están dibujados aquí en celeste con esta perspectiva de observación, es decir, poniendo el ojo de la observación aquí abajo, y vamos a poder identificar en las 3 proyecciones, en las 3 conformaciones, los dos conformes de silla y la conformación de bote, un plano de simetría sigma que atraviesa a los metilenos del carbono 2 y carbono 6. ¿Sí? Es decir, que esta molécula, a pesar de tener carbonos quirales, presenta al menos un plano de simetría interno que puede evidenciarse en cualquiera de estas 3 conformaciones y por lo tanto el compuesto nuevamente es aquiral a pesar de tener carbonos quirales. Estamos en uno de esos ejemplos donde teniendo más de 2 carbonos quirales, más de un carbono quiral, 2 o más, el compuesto puede ser aquiral debido a la presencia de un plano de simetría interna. Como veremos más adelante, este tipo de compuestos se los llama compuestos meso. Analicemos qué ocurre cuando tenemos nuevamente otros sistemas conformacionales móviles. Veamos el caso del cis 1,2 dibromociclohexano. ¿Sí? También posee 2 carbonos quirales. Si la representamos como un anillo plano, la molécula tiene un único plano de simetría especular y es aquiral. Sin embargo, sabemos que ese anillo en realidad se pliega en 2 conformaciones de silla con un bromo axial y un bromo ecuatorial. Una molécula no puede ser ópticamente activa si las 2 conformaciones quirales, porque esas 2 conformaciones son una especular respecto de la otra, están en equilibrio. ¿Sí? Si esas 2 conformaciones quirales están en equilibrio con imágenes especulares, este tipo de moléculas las vamos a considerar aquirales. ¿Sí? Va a ser aquiral debido a que la interconversión silla-silla es muy rápida a temperatura ambiente y a que las 2 conformaciones especulares se interconvierten y tienen energías idénticas, son completamente equivalentes. ¿Cómo podemos representar a compuestos de cadena abierta o lineales de manera tal de poder asignar fácilmente la configuración? Bueno, existe una proyección, además de la que vimos en clases anteriores, como la proyección de Newman y Caballete, o la proyección de líneas, cuñas y iones, que es la proyección de Fisher, que es una proyección que fue creada por el químico Emil Fischer, que se dedicó su vida al estudio de azúcares, y que permite fácilmente poder representar compuestos con carbonos quirales que tengan una estructura lineal. En este caso lo que se hace es se dibuja una cruz que representa su intersección al carbono quiral, en la cual las horizontales equivalen a cuñas, es decir, a átomos o grupos de átomos que salen del plano de la pantalla, mientras que la vertical representa guiones, es decir, grupos que se orientan hacia atrás de la pantalla. Es decir, en un caso, en la horizontal vamos a tener átomos o grupos de átomos que se proyectan o se acercan al ojo del observador, mientras que en la vertical estarán los sustituyentes que se alejan del ojo del observador. Bien. Entonces, ¿cómo dibujar una proyección de Fischer a partir de una de líneas, cuñas y guiones? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos un compuesto como el que se muestra aquí, que es el R1-bromo-1-cloretano, en este caso vemos bromo, cloro, metilo, prioridad 1, 2 y 3, el giro es horario, en el sentido de las agujas de reloj, el compuesto tiene configuración R. Si nosotros fijamos la orientación de observación en esta posición, nos paramos en el lugar donde está el observador, podemos mirar a la molécula de izquierda a derecha, de manera tal de que el bromo y el metilo se acerquen a nuestro ojo, es decir, queden ubicados en la horizontal, mientras que el hidrógeno y el bromo van a quedar en la vertical. ¿Sí? Nosotros podemos definir luego qué es lo que queda en la vertical y qué queda en la horizontal, teniendo en cuenta esto, ¿no? Dónde nos paramos para observar a la molécula, y luego tenemos que definir qué queda arriba, abajo o a la izquierda y a la derecha. Si miramos a la molécula de manera tal de poner a nuestra cabeza enfrentada al átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno quedará ubicado arriba,
A nuestros pies va a quedar el cloro va a quedar abajo. Y si miramos a la molécula de frente, de manera tal de que el hidrógeno quede enfrentado a nuestros ojos, con nuestra mano derecha vamos a poder tomar el átomo de bromo y con nuestra mano izquierda vamos a poder tomar el grupo metilo. Por eso queda el bromo hacia la derecha y el metilo hacia la izquierda en la proyección de Fisher sobre el horizontal, debido a que son los grupos que están más cerca del observador. En la vertical estarán los grupos que se alejan del observador. En la proyección de Fisher podemos asignar las prioridades y la configuración haciendo el giro, conectando los grupos 1, 2 y 3. El sentido es horario. Asignamos la configuración R y dejamos esa configuración debido a que el hidrógeno ya está orientado en la vertical, que es equivalente a que ese grupo esté hacia atrás del plano. ¿Sí? Si en cambio miramos a la molécula de manera tal de que nuestra cabeza o nuestros ojos queden enfrentados al átomo del cloro, el cloro quedará arriba en la proyección de Fisher, el hidrógeno quedará hacia abajo, dado que están hacia atrás, quedarán en la vertical, y con la mano izquierda podremos tomar el bromo, por eso lo podemos dibujar a la izquierda en la proyección de Fisher, mientras que el metilo quedará a la derecha. Eso es equivalente a rotar la proyección de Fisher 180 grados. Si cambiamos la mirada, la dirección y sentido de observación y ponemos el ojo del observador aquí abajo, ahora los grupos que se acercan a nuestro ojo serán el cloro y el hidrógeno, por lo tanto son los que quedarán orientados en la horizontal, mientras que el bromo y el metilo quedarán en la vertical. Entonces, si miramos a la molécula de frente y enfrentamos nuestros ojos al átomo de bromo, el bromo lo podemos ubicar arriba, al metilo lo podemos ubicar abajo, con la mano derecha podemos tomar al hidrógeno que va hacia atrás del plano y con la mano izquierda podemos tomar al cloro que sale fuera del plano. Por lo tanto, queda el cloro hacia la izquierda, el hidrógeno hacia la derecha, el bromo arriba y el metilo abajo. Si asignamos las prioridades bromo, cloro y metilo, el giro sería antihorario, por lo tanto se le asignaría una configuración S. Sin embargo, como el hidrógeno está en la horizontal, por lo tanto está hacia adelante, tenemos que asignar la configuración R, la contraria a la que equivale a este giro. Y finalmente, si en vez de mirar la molécula como la vimos antes, la miramos de manera tal de que nuestros ojos queden enfrentados al metilo, el bromo quedará en nuestros pies, quedará abajo, nuestra mano derecha podrá tomar al átomo de cloro, por eso dibujamos el cloro a la derecha, y con la mano izquierda tomaremos al hidrógeno que va hacia atrás del plano en la proyección de líneas, cuñas y guiones y quedará a la izquierda en la proyección de Fisher. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta molécula en la que tenemos estos sustituyentes. Tenemos el S1-bromo 3-cloro 3-metilpropano. Si ponemos el ojo del observador en la perspectiva indicada en azul, o sea, miramos desde aquí arriba, de izquierda a derecha, podremos dibujar una proyección de Fisher en la cual los dos sustituyentes que están más cerca del ojo, que son los que están en líneas, van a estar en la horizontal, los que están más lejos van a estar en la vertical. Si observamos a la molécula enfrentando nuestros ojos al sustituyente que está indicado aquí con cuña, lo tendremos que dibujar arriba en la proyección de Fisher, el que está con guiones quedará abajo, con la mano izquierda podremos tomar al metilo y con la mano derecha al hidrógeno, por eso los ubicamos a izquierda y derecha. Si cambiamos nuestra referencia y ponemos nuestra mirada enfrentada al grupo clorometilo, el clorometilo pasará a estar arriba, el bromometilo quedará abajo, el hidrógeno quedará a nuestra izquierda y el metilo quedará a nuestra derecha. Eso nuevamente equivale a rotar la proyección de Fisher 180 grados. Nuevamente, en este caso podemos hacer la asignación de la configuración absoluta asignando las prioridades. Prioridad 1, el átomo de carbono que está conectado a bromo. Prioridad 2, el carbono que está conectado a cloro. Prioridad 3, el hidrocarbono que está conectado solo a hidrógenos. Si hacemos este giro, el giro es horario, la configuración sería R. Sin embargo, como el hidrógeno está hacia adelante, tenemos que cambiarla por la configuración S, que es la correspondiente para esta configuración. Si cambiamos la perspectiva de observación y ponemos el ojo en esta posición, es decir,
en la posición indicada en rojo. Miramos la molécula desde abajo. Estos dos grupos, el clorometilo y el bromometilo, son los que estarán más cerca del ojo del observador y por lo tanto serán ubicados en la horizontal, y el metilo y el hidrógeno quedarán ahora ubicados en la vertical. Si la miramos de frente a la molécula de manera tal de que el metilo quede enfrentado a nuestros ojos, el metilo queda hacia arriba, el hidrógeno queda abajo. Si estamos de frente a la molécula, con la mano izquierda podemos tomar al grupo bromometilo y al clorometilo con la mano derecha. Por eso los dibujamos izquierda y derecha. En la otra proyección quedarán al revés. Si el hidrógeno queda arriba, el bromometilo que sale del plano lo podemos tomar con la mano derecha, con la mano izquierda podremos tomar al clorometilo y el metilo quedará hacia abajo en la proyección de Fischer. Es importante que tengamos en cuenta que en este caso nuevamente el hidrógeno está hacia atrás, por lo tanto podemos asignar la configuración directamente, teniendo en cuenta el giro que conecta el grupo de prioridad 1 con el 2 y el 2 con el 3, debido a que el hidrógeno ya está hacia atrás y por lo tanto cumplimos con las reglas para poder hacer la asignación de la configuración absoluta. Algo a tener en cuenta es que cuando el hidrógeno está en línea, ¿sí?, tenemos que tener la precaución de que a veces las cuñas y guiones pueden dibujarse como están aquí arriba o como están aquí abajo. Si están dibujadas como están abajo, la cuña arriba del guión, y asignamos directamente la configuración, podríamos cometer el error de llegar a que la configuración es R. Lo que vimos aquí arriba es que cuando pasamos de esta proyección de líneas, cuñas y guiones a una proyección de Fischer, cualquiera de las cuatro, la configuración es siempre la misma, la S. Entonces, para evitar ese error, ¿sí?, no conviene asignar la configuración directamente a la proyección de líneas, cuñas y guiones cuando el sustituyente de menor prioridad está dibujado en línea, y eso lo evitamos pasando primero una proyección de Fischer o rotando los enlaces de manera tal, por ejemplo, podríamos rotar la unión carbono-quiral, carbono-metilo, de manera tal de sacar el hidrógeno de la línea y dibujándolo con una cuña o con un guión. ¿Cómo formular un compuesto con su configuración a partir del nombre IUPAC? Es decir, ¿cómo podemos dibujar la fórmula estructural o una proyección de ese compuesto? Puede ser, por ejemplo, una proyección de líneas, cuñas y guiones o de zigzag con cuñas y guiones, teniendo en cuenta el nombre IUPAC y la configuración. Veamos el ejemplo del S2-clorobutano. El S2-clorobutano, para poder dibujarlo de manera una proyección que se denomina proyección estereoquímica, es decir, mostrando su configuración, tenemos que usar cualquiera de las que vimos. En este caso podemos usar la de zigzag y completar con cuñas y guiones para poder indicar la configuración. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar un esqueleto el esqueleto de la cadena principal, utilizando un zigzag, en este caso la cadena de butano, de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, y el carbono 2, colocar dos guiones, un guión y una cuña, y colocar los sustituyentes restantes, en este caso un hidrógeno y un cloro. El paso siguiente es asignar la configuración absoluta. Veamos, el cloro tiene prioridad 1, por tener el Z más alto, el hidrógeno tiene la prioridad 4, y entre estos dos grupos que tienen carbono, este carbono tiene prioridad 2, este grupo tiene prioridad 2, debido a que es un carbono unido a dos carbonos a dos hidrógenos y un carbono, mientras que este carbono está conectado solo a 3 hidrógenos. Si hacemos la asignación, vemos que el giro es horario, es R, entonces en este caso no coincide con la configuración solicitada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No hacemos grandes cambios, solamente intercambiamos dos sustituyentes, por ejemplo los que están en cuñas y guiones, y de esa manera transformamos una configuración en la otra. Si yo cambio el cloro por el hidrógeno, intercambio un par de sustituyentes, ahora el cloro continúa siendo el de prioridad 1, 2, 3, el giro sigue siendo horario, pero el hidrógeno está hacia adelante, por lo tanto la configuración real es la S. Y de esa manera podemos dibujar y representar una proyección estereoquímica el compuesto a partir de su nombre IUPAC con su configuración. ¿Cómo formular y cambiar de proyecciones a partir del nombre IUPAC? Bueno, veamos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de del 2R, 3S, 3-amino, 2-iodo, 3-fenil, propanoato de metilo. El propanoato de metilo es un éster
que tiene 1, 2, 3 átomos de carbono, el grupo éster en el carbono 1 unido a un grupo metilo, y en el carbono 2 y el carbono 3 tenemos un átomo de yodo, un fenilo y un grupo amino. De manera análoga a lo que hicimos antes, colocamos cuñas y guiones, y en las cuñas colocamos al grupo de mayor prioridad y en el guión al hidrógeno, de manera tal de poder asignar más fácil la configuración absoluta. En el primer caso tenemos el yodo con prioridad 1, que tiene mayor Z que los átomos de carbono. Carbono unido a dos oxígenos tiene mayor prioridad que el carbono unido a nitrógeno, por lo tanto tenemos prioridad 1, 2, 3. El giro es antihorario. El carbono 2 tiene la configuración S. Mientras que el carbono 3 tiene el grupo amino, nitrógeno tiene mayor prioridad que los dos átomos de carbono, prioridad 1. Prioridad 2, este carbono que está unido a yodo. Prioridad 3, el fenilo que tiene carbono solamente unido a carbono. Por lo tanto, como el giro es horario, la configuración es R. La configuración del compuesto será 2S3R. Sin embargo, la de nuestro compuesto es 2R3S. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Intercambiar pares de sustituyentes, ¿sí? Cambiamos el amino por el hidrógeno, la cuña por el guión, cambiamos el yodo por el hidrógeno, nuevamente la cuña por el guión. Y ahora, en esta proyección de zigzag, vamos a transformarlo en una proyección de caballete. ¿Cómo lo hacemos? Mirando de perfil el enlace carbono-carbono, y fíjense que indicamos en rojo a estos enlaces carbono-carbono. El enlace carbono 1, carbono 2, carbono 2, carbono 3 con fenilo. Esos están en rojos y van a formar parte del esqueleto que se muestra aquí del caballete. Un enlace que apunta hacia arriba, el enlace que está en perfil, que es el enlace carbono 2, carbono 3, y el enlace que está hacia abajo, que conecta el fenilo. Si miramos a la molécula desde esta perspectiva, este grupo queda hacia arriba, el carbono anterior, el de adelante, el hidrógeno queda hacia la izquierda abajo, y el yodo queda hacia la derecha abajo. Mientras que el carbono de atrás, el carbono posterior, va a estar hacia abajo el fenilo, hacia la izquierda va a quedar el hidrógeno, que está con cuña, y hacia la derecha el grupo amino, que está hacia atrás en la proyección de líneas, cuñas y guiones. Fíjense que lo que esté con guiones, si la miramos desde esta perspectiva, va a quedar hacia la derecha en la proyección de caballete, y lo que esté con cuñas va a estar hacia la izquierda. Ahora, lo que vamos a hacer es, a esta proyección que está alternada, está en una conformación alternada, rotar el carbono anterior, el carbono de adelante, de manera tal de que los enlaces queden eclipsados, ¿sí? Para pasar de una conformación alternada a una eclipsada. Y vamos a alternarla de manera tal, vamos a eclipsarla de manera tal de rotar solamente el carbono de adelante, el carbono anterior, 60 grados, es decir, mover el hidrógeno hasta esta posición. Si hacemos eso, el hidrógeno queda abajo, el grupo carboximetil queda hacia arriba a la izquierda, y el yodo, que apunta hacia abajo a la derecha, queda hacia arriba a la derecha, ¿sí? Los sustituyentes del carbono posterior no los tocamos, quedaron en sus mismas posiciones relativas. Entonces, si ahora a la molécula la observamos desde arriba en esta proyección de caballete, podemos pasar a una proyección de Fischer, en la cual tenemos el carbono de arriba, será el carbono 3 en la Fischer. El grupo fenilo y el grupo hidrógeno quedarán en la vertical porque se alejan del ojo del observador. El hidrógeno y el amino, el yodo y el grupo éster quedarán hacia adelante porque se quedarán en la horizontal porque están más cerca del ojo del observador. Y si la miramos desde esta perspectiva y asumimos que el carbono 3 queda arriba, el fenilo queda hacia atrás, el hidrógeno queda a la izquierda, el grupo amino a la derecha, y el yodo, que está eclipsado con el grupo amino, queda de vuelta a la derecha, y el éster, que queda eclipsado con el hidrógeno, queda nuevamente a la izquierda, ¿sí? De esa manera vimos cómo pasar de una proyección de zigzag, cuñas y guiones, a una proyección de caballete, y de un caballete a Fischer. ¿Qué es lo importante de esto? Es que para poder pasar a una proyección de Fischer debemos atravesar o debemos considerar una conformación que esté completamente eclipsada y no alternada.
debido a que en la proyección de Fisher asumimos que todos los enlaces están eclipsados. ¿Qué ocurre si existen más de un centro quiral o más de un carbono quiral? Bueno, aquí tenemos una molécula en la cual tenemos dos carbonos quirales. El primer carbono tiene configuración R, prioridad 1 para el oxidrilo, prioridad 2 para el grupo carboxilo, prioridad 3 para este carbono que está aquí adelante y el hidrógeno que está hacia atrás. El giro antihorario sería S, pero como el hidrógeno está a la vertical, la configuración es R y algo análogo ocurre para el carbono de abajo. Prioridad 1, 2, 3. El giro horario sería R, pero como el hidrógeno está hacia adelante, está en la horizontal, la configuración es S. Entonces este es el compuesto de configuración 2R, carbono 1, carbono 2, R, carbono 3, S. Ahora, este compuesto puede tener, como tiene dos carbonos quirales y cada carbono quiral puede tener dos configuraciones posibles, R o S, vamos a tener cuatro compuestos posibles, el 2R3S, el 2S3R, el 2R3R y el 2S3S. Si observamos bien, vemos que los dos primeros son imágenes especulares no superponibles entre sí y los dos segundos también son imágenes especulares no superponibles entre sí. Por lo tanto, en este caso tendremos dos pares de enantiómeros, es decir, compuestos que son imágenes especulares no superponibles que cambian, en los cuales cambia la configuración de todos los átomos de carbono. Si este es RS, este será SR, y si este es RR, su enantiómero será SS. Estos compuestos se caracterizarán por tener las mismas propiedades físicas y químicas, distinta actividad óptica va a ser la actividad opuesta, es decir, que si un compuesto tiene una actividad rotatoria específica de alfa, con un signo positivo, el otro tendrá el mismo valor absoluto, pero con el signo contrario, negativo. Y tendrán distinta actividad biológica debido a que interaccionarán de diversa manera con las biomoléculas presentes en los organismos vivos. Bien, y por otro lado vemos que existen otros pares de compuestos que son aquellos que no tienen, que no son imágenes especulares, que son los que llamamos diasterómeros. Son compuestos que no son imágenes especulares entre sí, cambia la configuración absoluta de algunos, pero no todos los carbonos quirales, por eso es lo que genera que no puedan ser imágenes especulares, y estos compuestos van a tener distintas propiedades físicas y químicas y distinta actividad óptica y biológica. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque, así como en algunas reacciones pueden obtenerse pares de enantiómeros, pueden también obtenerse diasterómeros. Entonces eso es importante para poder hacer el análisis de los productos cuando ocurre una reacción química. Y por último, tenemos unos compuestos que se denominan compuestos mesos o formas meso, que son compuestos que presentan carbonos quirales, pero que no son quirales o son aquirales debido a que presentan planos de simetría interna. Veamos un ejemplo, el que es el ejemplo del ácido mesotartárico o ácido 2R3S 2,3 dihidroxibutano dioico, que es el que se muestra aquí. Este compuesto, que es el ácido mesotartárico, si observamos que está en una proyección de líneas cuñas y guiones o de zigzag, si la miramos desde la perspectiva del observador, podemos dibujar una proyección de Newman, que es esta que está aquí. En azul están los sustituyentes del carbono de adelante, en negro están los sustituyentes del carbono de atrás. El carbono de adelante tendrá hacia arriba el grupo carboxilo, hacia la izquierda hacia la derecha el oxidrilo que está hacia atrás del plano en la proyección de líneas cuñas y guiones, pase hacia la derecha abajo en la proyección de Newman, y el hidrógeno que no se dibuja está con cuña, quedará hacia la izquierda. Y el carbono de atrás tiene el grupo carboxilo hacia abajo, el hidrógeno hacia atrás, que no está dibujado, queda hacia la izquierda, hacia la derecha arriba, y el oxidrilo que sale del plano queda hacia la izquierda arriba, ¿sí? El hidrógeno que queda hacia la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es generar una nueva proyección de Newman con un conformero no alternado, sino eclipsado, haciendo una rotación del carbono posterior. Vamos a girar el carbono posterior 180 grados en sentido horario o antihorario. En este caso está marcado en sentido antihorario, de manera tal de eclipsar los grupos equivalentes, el carboxilo
el carbono posterior queda eclipsado por el carboxilo del carbono de adelante, el carbono anterior, el oxidrilo se eclipsa con el oxidrilo y el hidrógeno con hidrógeno. Si miramos a la molécula desde esta perspectiva, desde abajo, podemos pasar a una proyección de Fischer en la cual los grupos carboxilos se alejan del plano, se alejan del observador y quedan en la vertical, los oxidrilos quedan a la derecha y los hidrógenos quedan a la izquierda. Si asignamos las configuraciones, vamos a tener un compuesto de configuración RS y vamos a tener, que es la configuración que nos daba el nombre IUPAC, el 2R3S, y lo que observamos es que existe un plano de simetría interna que corta la molécula en dos mitades que son una el espejo del otro, es decir, una mitad es la imagen especular no superponible de la otra, ¿sí? Este compuesto, por presentar simetría interna, va a ser un compuesto aquiral, es decir, simétrico. El plano de simetría interna solo se observa en una conformación que sea completamente eclipsada, por eso tenemos que tener cuidado cuando tengamos sustituyentes iguales conectados a cada uno de los carbonos. Tenemos que eclipsar todos los sustituyentes para llevar a los sustituyentes iguales a la misma posición relativa y llevarlos a una proyección de Fischer para observar bien el plano de simetría interna. Entonces, el plano de simetría interno solo se observa en la conformación completamente eclipsada en la que los sustituyentes unidos a cada átomo de carbono ocupan las mismas posiciones relativas. ¿Qué ocurre con el número de isómeros configuracionales posibles? Bueno, el número máximo de estereoisómeros configuracionales que podemos encontrar para una dada fórmula estructural va a ser de 2 elevado a la n, donde n va a ser igual al número de carbonos quirales o al número de estereocentros dividido 2 en el caso de que tengamos alquenos con isomería cis-trans o en el caso de que existan anillos con isomería cis-trans. La presencia de planos de simetría especular interna va a reducir el número de estereoisómeros configuracionales posibles, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando existen compuestos mesos. Pero analicemos el ejemplo que se muestra aquí abajo, el caso del pentén 3-pentenol, ¿sí? El pen 3-en-2-sol, que posee 4 estereoisómeros posibles debido a que tiene 2 centros con configuración. Tenemos un carbono quiral, que puede tener configuración R o S, y tenemos un doble enlace, que puede tener configuración cis-trans o EZ. Por lo tanto, vamos a tener 4 estereoisómeros posibles que van a ser el SZ, el SE, el RZ y el RE. Si nos fijamos bien, el isómero RE y el SE son imágenes especulares entre sí, por lo tanto son un par de enantiómeros, mientras que estos dos son imágenes especulares entre sí, son un par de enantiómeros. Es decir que los dos de arriba y los dos de abajo son pares de enantiómeros, mientras que todos los demás son pares de diasterómeros entre sí. Y finalmente vamos a analizar dos casos de quiralidad sin carbonos quirales, que son el caso de la quiralidad axial, que es un tipo de quiralidad que se da alrededor o en torno a un eje. ¿Sí? De ahí viene el nombre de axial, de axis. Dos casos particulares son la enantiomería conformacional, que se da en algunas moléculas que son tan voluminosas o tan tensionadas que no pueden pasar de una conformación quiral a una conformación especular, no pueden lograr la conformación asimétrica porque tienen demasiado impedimento estérico o una tensión anular que impide el pasaje de una conformación a la otra. Y un ejemplo típico es el de los atropisómeros. Los atropisómeros son compuestos como los bifenilos, en los cuales tenemos dos anillos conectados por un enlace y donde la rotación o el pasaje de una conformación alternada quiral a otra conformación alternada está impedida debido a que los grupos que están en las posiciones orto en relación a cada uno hasta en relación a la unión carbono-carbono que conecta a los fenilos, genera un impedimento estérico que impide que ese enlace pueda rotar libremente, ¿sí? Entonces, ese impedimento estérico hace que la conformación eclipsada, que es la simétrica, sea imposible, no exista y solamente podamos encontrar el compuesto en dos conformaciones alternadas que son quirales y enantiómeros entre sí, ¿sí? Existen otro ejemplo que son es el caso de los alenos, que ya los estudiamos en la unidad 1, que son compuestos que contienen la unidad carbono, doble enlace carbono, es decir, dos dobles enlaces acumulados, donde el carbono central posee una hibridación sp lineal y dos carbonos en los extremos que tienen hibridación sp2,
que tienen una geometría trigonal plana, es decir, que forman dos planos trigonales. Debido a la disposición de los átomos en el espacio para poder formar un correcto solapamiento de orbitales p, los planos trigonales entre sí son perpendiculares. Esto da lugar a que los sustituyentes, los cuatro sustituyentes que están conectados al sistema alénico, es decir, al sistema de los tres átomos de carbono conectados mediante uniones dobles, no estén en el mismo plano, sino que estén en dos planos perpendiculares entre sí. Y esto da lugar a que si cada uno de los átomos de carbono está conectado al menos a dos sustituyentes distintos, exista isomería enantiomérica, es decir, existe enantiomería. Este compuesto de la izquierda es la imagen especular no superponible del de la derecha y por lo tanto son enantiómeros entre sí. Eso es todo por la clase de hoy. Les recomendamos que lean el capítulo 9 del McMurray sobre estereoquímica y el capítulo 5 del libro de química orgánica de Waite. Agradecemos mucho su atención y nos encontramos en la próxima clase. Muchas gracias a todos y todas.